Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Están sucediendo muchos acontecimientos emocionantes en todo el mundo y el intrépido Kaiser Report está dispuesto a ir a cualquier lugar y a cualquier rincón del mundo para cubrir la noticia. ¿Stacy? Sí, hoy tenemos una entrevista especial que hicimos con Reggie Middleton en Bryant Park, que veremos a continuación, y también hablaremos de todo lo que ha sucedido en el ámbito de la geopolítica y de cómo esto afecta a la geoeconomía, a la economía nacional y a la política interior. Pero en primer lugar me gustaría analizar el siguiente titular de The Globe and Mail de Canadá, en la línea de lo que hemos estado diciendo estos días. Es un tuit de Mark McKinnon y dice así: desde Niza hasta Estambul, pasando por el Brexit y Trump, bienvenidos al gran periodo de la inestabilidad. Mi opinión sobre todo esto. En su artículo dice que todo está relacionado: el Brexit, Estambul, Dallas y Baton Rouge. Todos estos acontecimientos guardan una relación, y continúa. La historiadora Margaret Macmillan me dijo esta semana que nos encontramos ante un periodo de inestabilidad que guarda paralelismos con los periodos de preguerra del siglo XX, sobre los que ella misma ha escrito libros muy elogiados. Esta mujer es experta en el periodo previo a la Primera Guerra Mundial y en los grandes cambios que se produjeron en aquel entonces, muchos de ellos relacionados con la economía y con la exclusión a la que se vieron sometidos muchos ciudadanos. Sí, desde luego. El periodo previo a la Primera Guerra Mundial fue un periodo cumbre de la globalización. Después estalló la guerra y se produjo una reestructuración total de la economía global. De hecho, mantuvimos una interesantísima conversación sobre esto con Reggie Middleton, como bien decías al principio, en Bryant Park, en Nueva York, donde hacía un día precioso. Vamos a verla. Háblenos del Brexit. ¿Qué opinión tiene sobre este asunto? El Brexit. Bueno, antes del Brexit mucha gente me preguntaba qué pensaba yo de todo el asunto, y les decía que no tenía datos reales en los que basarme ni conocía las variables que intervenían para poder emitir una opinión informada. Algo bastante curioso, porque yo ya le había dado muchas más vueltas al asunto que mucha de la gente que se dedicaba a emitir su veredicto. Después del Brexit hice un par de observaciones. Una de ellas me obligó a volver al mundo de la macronegociación para así poder analizar los movimientos de inversores supuestamente muy inteligentes que habían perdido mucho dinero. De hecho, la mayoría de las apuestas financieras le daban la victoria a la permanencia. ¿Hablamos solo de una apuesta financiera o de un acontecimiento político? Dicho de otra manera, el panorama político en el Reino Unido nunca había sido tan desolador como ahora. Y, sin embargo, un par de fondos de cobertura han ganado mucho dinero, otros lo seguirán ganando en el futuro, y parece que la financiarización del sistema se ha descontrolado por completo, haciendo que un puñado de personas controle el sistema. Usted mismo lo ha dicho, tuvo que regresar a la especulación en el mercado Forex y a la macronegociación debido a esta repentina volatilidad provocada por un Brexit mal diseñado. ¿Hablamos solo de un asunto financiero o también tiene un componente político? Bueno, la política es política, tenía que pasar. Lo que me hizo regresar fue el hecho de que tantísima gente se negase a analizar los hechos objetivos. Las encuestas estaban muy empatadas y, sin embargo, todo el mundo seguía haciendo apuestas financieras por la permanencia. Pero, ¿acaso no piensa que la Unión Europea se habrá desintegrado antes incluso de que el Brexit se formalice? Sí, por supuesto. La Unión Europea nació para desintegrarse. Es como una especie de monstruo de Frankenstein fallido. Recuerde cómo el doctor Frankenstein crea su monstruo. Coge una parte del cuerpo de esta persona, otra de aquella, las une y las cose, después lo enchufa a la corriente y ¡voilá! ¡Ya lo tiene! El proyecto europeo es algo bastante parecido, en mi opinión. Crear una unión federal es una muy buena idea, pero ha de hacerse de manera sostenible. ¿Pero cree que es posible que se disuelva antes incluso de que el Reino Unido formalice su salida? El artículo 50 establece un periodo de 2 años para acordar las condiciones de salida, pero entre tanto es posible que la Unión Europea se desintegre. Hablemos de la Unión Europea y de Alemania, donde se encuentra el Deutsche Bank. Muchos dicen que será el próximo Lehman Brothers y nosotros llevamos ya mucho tiempo hablando de ello. ¿Qué opinión tiene el Deutsche Bank? Todo el mundo espera que el Deutsche Bank quiebre, pero aunque acabe siendo así, no tendrá el mismo efecto que tuvo la quiebra de Lehman Brothers, que todo el mundo parecía ignorar. Lo que sí estoy seguro, o casi seguro que va a pasar, es que cuando se cumplan los 2 años que prevé el artículo 50, la Unión Europea, tal y como la conocemos, habrá desaparecido. No puedo imaginarme otro escenario. Tenemos que recordar que el Reino Unido es la segunda economía de la Unión Europea. Si a la Unión Europea le quitamos la segunda mayor economía y su centro financiero por el que circulan todos los eurobonos, el comercio de dólares, etc., no sé cómo van a hacer que la gente no se vaya. A todo esto tenemos que sumarle los problemas italianos, los españoles, iguales aunque en otro idioma, los bancos alemanes, que ya no son rentables, y un largo etcétera. El resultado será o bien la disolución o bien la renegociación del contrato europeo. ¿Quién cree que será el próximo en irse? ¿Italia, España o Francia? No lo sé, pero creo que es más probable que renegocien las condiciones de su permanencia que el hecho de que abandonen la UE. Llegado el momento, no tendrán tantos cargos electos. Exigirán sus condiciones y si no colaboran, amenazarán con irse.
Bien, hablemos ahora de las tasas de interés negativo, ya que hay gente que se refiere a ellas como un tipo de política económica razonable en cierto sentido, aunque no aparecen reflejadas en ningún manual de economía. Hablamos de una situación que permite que los bancos centrales compren los bonos de los balances de los bancos que garantizarán pérdidas inmediatas para así encubrir el hecho de que estos bancos, como el Deutsche Bank o los grandes bancos franceses, Société Générale o BNP, son técnicamente insolventes. ¿Están comprando los bancos centrales todos los pasivos de estos bancos, consiguiendo así una pérdida inmediata garantizada en forma de tasas de interés negativo? Estoy intentando ser educado, y por eso no le he interrumpido al principio de su pregunta, pero las tasas de interés negativo no existen. Existen las tasas de interés y luego un invento que se queda con tu dinero. Así que cuando me ha dicho que íbamos a hablar de las tasas de interés negativo, no he querido cortarle por no ser maleducado. Pero en mi opinión, las tasas de interés negativo matemáticamente no deberían existir. Las llamadas tasas de interés negativo, como usted decía, son matemáticamente una pérdida garantizada. Así que tenemos productos que deberían ser de alto riesgo, como por ejemplo el bono suizo a 50 años, que debería ser un riesgo AAA. Sin embargo, si te garantizan la pérdida, no puede ser AAA, obviamente. Los bancos tienen una estrategia doble. Por un lado, están intentando que el dinero circule y pase de los activos conservadores a activos de riesgo, para así reactivar la economía. Si esto no funciona, como ha sucedido, les ofrecen una especie de rescate y les dicen: les vamos a dar tasas de interés negativo, así que pueden pedirnos prestado el dinero, pero en lugar de pagarnos por ello, nosotros les pagamos a ustedes. Pero tal y como intento argumentar, las tasas de interés negativo como tal no existen. Es un rescate bastante mal disimulado. De acuerdo, las tasas de interés negativo no existen, pero lo que sí existen son los 11 billones de deuda pública negativa que circulan por todo el mundo. Y como ya hemos informado aquí, es una forma más de enmascarar otra ronda de rescates. La flexibilización cuantitativa era una suerte de rescate. Hay rescates con el dinero de los contribuyentes y recapitalizaciones internas que convierten a los acreedores en accionistas. Y las tasas de interés negativo son una forma más de rescate con el dinero de los contribuyentes. No es una manera de estimular la economía o de crear inflación, ni tiene ningún sentido desde el punto de vista económico. Es un rescate más, piénselo. Bueno, estimulan la economía bancaria. Existen dos tipos de economía, la real y la bancaria. Prácticamente todos los bancos centrales del mundo trabajan para sus instituciones miembro, que son bancos. Así es como funciona la Reserva Federal o el Banco Central Europeo. Pero mucha gente se deja engañar por sus nombres. La Reserva Federal ni es federal ni tiene reservas. Así que, ¿por qué seguimos llamándola así? Estas nomenclaturas nos confunden, como en el caso del Banco Central Europeo, que solo trabaja para favorecer a sus bancos miembro, en su mayoría no rentables e insolventes. Sí, esto me recuerda al escándalo político de Bill Clinton cuando acabó diciendo que todo dependía de la definición que uno tuviese de las cosas. Si diseccionamos el lenguaje lo suficiente, podemos llegar a salirnos con la nuestra independientemente de cuál sea la verdad. Es verdad. Bien, hablemos de China. Algunas personas, como Kyle Bass, un tipo inteligente, afirman que los bancos chinos tienen más de 3 billones en préstamos malos, deudas incobrables, etc. Y que el Banco Popular de China tendrá que imprimir 10 billones de dólares. ¿Estamos ante una crisis, Reggie? ¿Qué opina? Bueno, no he hecho cuentas, pero van a tener que poner mucho dinero. Lo interesante de China es que hablamos de un sistema muy controlado. Yo estoy seguro de que se han producido desplomes, insolvencias, pero la información que nos llega desde el país está sumamente controlada y cualquier informe sobre pérdidas se analiza al milímetro. La mayoría de la deuda china está en el propio país. Yo creo que lo que hará que la economía china se derrumbe serán seguramente los efectos del déficit comercial. China sigue siendo una nación exportadora y a medida que el resto del mundo deje de importar, el gigante asiático tendrá que adaptarse a ese nuevo flujo de efectivo. Creo que ese desequilibrio sí hará que el país se enfrente a una situación que ni el propio gobierno chino podrá ocultar. Sí, dicen que entre 3 y 4 billones de dólares de estas reservas son dólares y otras divisas, también oro, etc. Desde un punto de vista contable y según las grandes firmas de contabilidad, las cuentas chinas serían correctas. Sin embargo, estas grandes firmas de contabilidad son las mismas que cuentan con gángsteres fraudulentos en sus filas y que han hecho lo mismo una y otra vez. Así que habría que hacer varias matizaciones sobre estas reservas que China dice tener. En primer lugar, las están utilizando para capear el desplome de los bancos. En segundo lugar, plantean serias dudas como mínimo sobre cómo pueden circular en un mercado así. Y en tercer lugar, China, para ser un país que confía en sus reservas fiduciarias, está adquiriendo una cantidad ingente de oro. ¿Cree que países como China y Rusia van a seguir adquiriendo oro de forma masiva? Sí, seguramente seguirán haciéndolo, aunque quizá no deberían. Pero rebobinando un poco, antes hablábamos de edificios icónicos,
Nos encontramos en Bryant Park, y a tan solo 2 manzanas de aquí se encuentra uno de ellos. También está el otro edificio. No me acuerdo del otro. ¿KPMG? Sí, al lado de Times Square hay un edificio enorme de KPMG. Cuando pienso en todos estos tipos, con el debido respeto, PricewaterhouseCoopers. pienso en ellos y luego pienso en todos los grandes casos que yo personalmente he descubierto en mi equipo, y en otros como el de Enron, WorldCom, Bear Stearns o Lehman Brothers. Pues bien, todas estas empresas contaban con los servicios de 4 o 5 de estas grandes firmas de contabilidad. ¿Cuántas de ellas llamaron antes de que yo lo hiciera? ¿Lo oye? Eso es, ninguna de estas firmas lo hizo. Así que en mi opinión, sus valoraciones desde un punto de vista inversionista no sirven para nada. Sí, se trata de una reflexión interesante porque se habla mucho de los bancos, de la banca central y de las grandes corporaciones, pero detrás de todas estas instituciones se encuentran las grandes firmas de contabilidad, aunque nadie parece estar dispuesto a auditar a los auditores, que andan siempre con las manos en la masa cometiendo un sinfín de fraudes. Nos quedan solo un par de minutos y me gustaría hablar de política. La OTAN está enviando fuerzas a la frontera rusa. ¿Podría una guerra de tales dimensiones sacarnos de esta nueva Gran Depresión? Dicho de otra manera, se suele decir que la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial puso fin a la Gran Depresión. Pues bien, ahora parece que vamos a entrar en la Tercera Guerra Mundial. ¿Cree que se producirá un repunte en la economía gracias al aumento del gasto militar ahora que Rusia y la OTAN están pasando de una guerra fría a una guerra caliente, aunque no tenga ningún sentido desde un punto de vista político o económico? ¿Es quizá otra forma más de rescatar a los banqueros? ¿Sacrificará Estados Unidos las vidas de sus tropas para rescatar a JP Morgan? ¿Es su estilo? ¿Qué dicen las cartas? Desde una perspectiva de nomenclatura, sí, por supuesto, haría que la Gran Depresión diese paso a una nueva depresión. Es imposible que un conflicto bélico estimule nuestra economía en este momento de la historia. En la Segunda Guerra Mundial, la economía tenía una base industrial, se construían cosas. La fabricación era el sector económico más pujante. Ahora, sin embargo, vivimos en una economía de los servicios y de la información. Las grandes empresas son grandes empresas de la información, como Google, Facebook, etc. Así que a no ser que vayas a crear un buen ejército de programadores de drones para que bombardeen objetivos, no conseguirás un repunte económico con una guerra tradicional. Quizás sí con una guerra de la nueva era, con una ciberguerra, pero ya hay muchos países que utilizan estos métodos desde hace tiempo, como China, Rusia y otros países. Eso sí, las bombas tradicionales solo nos conducirán a otra recesión o depresión. Reggie Middleton, tan informativo como siempre. Bien, vamos a hacer un breve descanso, pero volvemos enseguida con mucho más. Vaya, ya han vuelto. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Sí, hemos estado viajando por todo el mundo recabando información, atando cabos y viendo cómo un acontecimiento puede influir en el desarrollo de otro. Este programa lleva años haciéndolo para ustedes de forma ininterrumpida. Los hemos conocido, los hemos visto, nos han dicho que les gustamos porque establecemos las conexiones entre los distintos hechos que acontecen en el mundo, ¿no? Así es, Max. Hemos estado haciendo una pequeña ruta por Estados Unidos y analizando el panorama político del país de cara a las elecciones presidenciales del 2016, unas elecciones que están suscitando un gran interés en los medios de comunicación de todo el mundo. La gente está bastante preocupada por algunas de las cosas que se están viendo. Sin embargo, hay una noticia que ha pasado bastante desapercibida: la situación de China. Todas las miradas parecen estar puestas en Donald Trump. Pero mientras tanto, el riesgo de refinanciación de la banca china asciende hasta los 24 billones de dólares. Los bancos chinos están reinvirtiendo grandes cantidades de dinero a través de productos de gestión del patrimonio. Las enormes cantidades, el desfase de plazos de vencimientos entre activos y pasivos y la frágil situación de los prestatarios finales aumentan las posibilidades de un descalabro, así como la magnitud de un impacto en caso de producirse. Esta situación pone de relieve lo importante que resulta que el gobierno mantenga un crecimiento nominal boyante, una amplia liquidez y unas tasas de interés bajas. En el año 2015, las entidades financieras chinas consiguieron 24 billones de dólares, el equivalente a 158,4 billones de yuanes, aproximadamente el 230% del PBI del país, gracias a la emisión de estos enormes productos de gestión del patrimonio, que funcionan como una especie de sistema bancario paralelo. La cantidad de estos productos de gestión de patrimonio pendiente a finales del año pasado ascendía a 23,5 billones de yuanes. Así
Así que, como ves, hablamos de deuda a muy corto plazo que, sin embargo, utilizan como si se tratase de un producto de inversión a largo plazo. Nos avisan de que estos desajustes son el caldo de cultivo ideal para que se produzca un gran tropiezo financiero. Es una situación muy típica. Las comisiones que se generan al refinanciar esta montaña cada vez mayor de deuda son las comisiones que la gente utiliza para apañárselas a diario, para cubrir gastos, para poder pagar la luz y para que las clases de la élite puedan seguir pagando su yate. Para que el sistema siga funcionando, hacen falta estas comisiones que tienen que ser cada vez mayores. Y la única forma de generar unas comisiones cada vez mayores es hacer que la montaña de deuda siga creciendo. Sí, parece que China está siguiendo el mismo camino que Estados Unidos ya ha recorrido, pero de forma mucho más acelerada. Pues bien, mientras viajábamos por Nueva York, visitamos la redacción de The Epoch Times, un periódico en el que básicamente escriben disidentes chinos, y allí hablamos con Valentin Schmidt. Tuvimos una conversación muy interesante sobre la situación de la deuda china y también sobre la banca central y su relación con el comunismo de este país. Así es, veamos la entrevista con Valentin Schmidt. Valentin, bienvenido. Gracias, Max. Muy bien, es una magnífica oportunidad para analizar en profundidad el panorama político y el mercado de los metales preciosos. Pero, en primer lugar, háblenos de los rescates bancarios en China. Se habla de un rescate de entre 500.000 millones y 3 billones de dólares. ¿Qué está pasando? ¿Cuál sería el coste del rescate? ¿Es realmente necesario? Bueno, pues el famoso inversor en fondos de alto riesgo, Kyle Bass, habla de 3 billones, mientras que otros dicen que el rescate podría llegar hasta los 10 billones. Es importante tener en cuenta una cifra. El sistema bancario chino tiene un valor de 35 billones de dólares. ¿Qué valor tiene el sistema bancario de Estados Unidos? El sistema bancario de Estados Unidos no llega a los 20, creo que está entre los 15 y los 16. Estados Unidos cuenta con un sistema de mercados de capital mucho más desarrollado que China, donde todo pasa por los sistemas de control bancario estatales. Por ejemplo, deciden construir un aeropuerto que al final nadie utiliza y no pasa nada. Luego se construyen 10 bloques de viviendas que tampoco se usan y tampoco pasa nada. Y esto es lo que ha sucedido. Imagine que todo lo que han construido no tiene ningún valor. Las pérdidas de valor podrían ser del 50, del 80% o incluso más. Si al final fuera necesario el rescate, ¿cómo se organizaría? ¿Cómo funcionaría? Bueno, dentro del sistema comunista los bancos están totalmente controlados por el Estado. El sistema contable está mucho más regulado de lo que lo estaban los sistemas occidentales en 2008. Así que en ese sentido tienen mucha más libertad a la hora de actuar. Pueden refinanciar la deuda, reestructurarla todo lo que quieran, etc. Pero eso no cambia la realidad. Todo el esfuerzo y el capital se ha perdido. Y la gente ha invertido en algo que no ofrece ningún tipo de rendimiento. Bueno, lo de China era una crónica de una muerte anunciada porque han utilizado el capitalismo para crecer, pero ahora recurren al comunismo y a la planificación central para resolver sus problemas. O bien optan por un sistema de economía planificada, o bien por uno del libre mercado. Las dos cosas son incompatibles. Sí. Y de hecho están metiendo la pata en los dos sentidos. Sí, es una definición muy acertada. Lo cierto es que la gente habla de todas estas reformas pro mercado, que incluyen reformar las empresas estatales, deshacerse de la deuda mala, etc. Sin embargo, están haciendo justamente lo contrario, perpetuando la deuda, recurriendo a trucos de contabilidad. La mejor solución pasaría por condonar toda esa deuda mala, recapitalizar los bancos y empezar de cero con un sistema de asignación de capital mejor. De hecho, son medidas de las que se está hablando, pero que no se están aplicando. Sí, porque supondrían una nueva revolución. ¿Quién es el líder actual? Xi, ¿verdad? Xi Jinping, sí. Xi Jinping. Sí. ¿Qué tipo de mandato tiene? ¿Es un periodo de 5 años? ¿Se encuentra a la mitad? ¿En qué año está? ¿En el segundo? Sí, tomó posesión en 2012. De acuerdo. Así que podríamos decir que se encuentra casi al final de su mandato y si llega a depreciar estos activos, podría desatar una revolución a nivel mundial. Sí, así es, porque los ahorristas chinos son los que están respaldando estos préstamos tóxicos. Obviamente habría que tener en cuenta los dos lados del balance. Los chinos son los que financian todo ese sistema, de forma que si los activos se deprecian, ellos son los que acabarían perdiendo dinero. De hecho, en China ya se están produciendo protestas por las tasas altas de paro. ¿Ya han empezado a usar la etiqueta «Las vidas chinas importan»? Desde luego deberían hacerlo. Bien, con una refinanciación de 24 billones de dólares a la vista, está claro que nadie quiere comprar esos productos basura, y mucho menos Kyle Bass. La propia comunidad de los fondos de cobertura se niega a adquirir la deuda basura china. Hablemos ahora de metales preciosos, porque mucha gente está recurriendo al oro y a la plata para salir de este atolladero. China, curiosamente, contaba con el patrón plata en 1937. El país ya tiene experiencia con este metal, ¿no es así? Los chinos entienden bien cómo funciona la plata. Si no le he entendido mal, usted sugiere en sus artículos que la plata será la gran protagonista en China, ¿es cierto?
Sí, podría ser. Es una de las soluciones que les permitiría salir del sistema bancario. Ya hemos hablado de estos depósitos bancarios deteriorados de los que los ciudadanos se quieren deshacer. Buscan algo diferente. Es posible que su moneda se devalúe, así que están comprando oro, plata, bitcoins. Los ciudadanos chinos entienden la situación y además adquirir bitcoins, por ejemplo, es algo totalmente legal. Y como usted bien decía, ya tienen experiencia, ya conocen el patrón plata, también conocen la hiperinflación. De hecho, el último episodio se produjo tras la guerra civil del 49. Otro fenómeno interesante que se está produciendo en todo el mundo, en núcleos urbanos como Vancouver, Nueva York o Londres, es la compra de viviendas por parte de ciudadanos chinos que está haciendo que el precio se dispare rozando máximos históricos. Este fenómeno se debe en parte a las medidas contra la corrupción adoptadas por China, que han obligado a muchos de estos oligarcas multimillonarios y multibillonarios a sacar su dinero del país. Y siempre será mejor invertir el dinero en una vivienda de Londres, cuyo valor puede que se devalúe a la mitad cuando la burbuja inmobiliaria estalle, que perderlo todo invirtiendo en su país. Mi pregunta es la siguiente. ¿El capital especulativo sigue saliendo de China o se ha contenido la fuga? ¿Cree que el gobierno chino empezará a perseguir a estos tipos? En Vancouver, por ejemplo, ya hemos visto algunos casos de ciudadanos chinos que intentan recuperar bienes inmobiliarios que, según el gobierno chino, fueron adquiridos de forma ilícita. Sí, una vez más volvemos a las dos opciones de las que hablábamos. O reforman o dan marcha atrás. Y en ese caso China estaría entre la espada y la pared, porque ya se ha comprometido con el FMI a iniciar una serie de reformas de capital. Así que pueden avanzar en estas reformas o retroceder. Obviamente también podrían dar marcha atrás y volver a los años oscuros, aunque ya han dado los primeros pasos para integrarse en el sistema financiero. Hablemos de esto porque el país tiene unos 3 o 4 billones en la reserva y quieren formar parte de los DEG, esa cesta de divisas que constituyen los derechos especiales de giro. El FMI les ha dejado hacerlo. Sí, este año. Es algo parecido a una ratonera. Es decir, una vez que entras en el club y pasas a formar parte del mercado global del Forex, ya no hay vuelta atrás, así que China está obligada a poner en práctica de forma enérgica esta idea de internacionalización del yuan y del mercado de divisas chino para hacer que la liquidez siga llegando. De lo contrario, si deciden retirarse, se enfrentan a un grave desplome de la economía. ¿Qué consecuencias podría tener todo esto a nivel político? Por ejemplo, la tensión provocada por la disputa territorial por el mar de China Meridional ha ido en aumento. ¿Qué pasaría si Japón y su aliado, los Estados Unidos, amenazan a China para que dé marcha atrás o, de lo contrario, hacen que estalle su mercado de divisas, por ejemplo, declarando insolventes todos los dólares que posee el país? ¿Cuál sería la reacción? Bueno, la reacción no sería muy buena. Es imposible predecir lo que pasaría, pero es un buen razonamiento. Ahora Estados Unidos y las potencias occidentales son las que llevan la voz cambiante. La situación ha dado un giro de 180 grados. Ahora las potencias occidentales controlan lo que pasa en China y lo que suceda con el dólar afecta más a la economía china que a la estadounidense. Y esa es una arma económica muy poderosa. Sin embargo, no podemos olvidar que China cuenta con métodos de guerra poco convencionales, como el hackeo, el ciberdelito. Aparentemente controla partes de la red eléctrica de Estados Unidos. Están trabajando en la construcción de una bomba de pulso electromagnético. Así que no nos podemos olvidar de todo esto. Las cosas podrían ponerse muy feas en ese caso. De acuerdo. Entonces, lo que nos está diciendo es que ya existen armas y sistemas de guerra ocultos, desconocidos, que pueden activarse en caso de que aumente la tensión política. Nos está diciendo que la comunidad china ya cuenta con técnicas de hackeo y sistemas de guerra bastante desarrollados, ¿no? Así es, y de hecho ese ha sido el objetivo chino durante los últimos años. Mi compañero Joshua Phillip ha tratado este asunto de manera regular y explica cómo China en un momento dado se dio cuenta de que nunca podría derrotar a Estados Unidos con armamento tradicional. Así que hace 20 años empezó a introducir en su doctrina militar un enfoque no convencional. ¿En qué tipo de bomba investigan? PM. ¿Cómo? Una bomba de pulso electromagnético. Bomba de pulso electromagnético. Sí, eso es. Muy bien, nos suena. ¿En qué consiste? Estas bombas permiten neutralizar todos los equipos electrónicos de una ciudad o de un país. Se pueden neutralizar todos los discos duros, por ejemplo. ¿Y China tiene muchas de esas? Creo que están trabajando para desarrollarlas. No sé en qué fase de desarrollo están, pero están trabajando en ello. Bien. ¿Hasta dónde cree que llegarían para repatriar fondos? Por ejemplo, en China, si eres banquero y te pillan robando dinero, o mejor aún, si Jamie Dimon operase en China, seguramente habría sido decapitado. Si Lloyd
Lloyd Blankfein dirigiese un banco chino, ya estaría muerto y las ratas camparían por sus intestinos, porque es un terrorista financiero y a China no le gustan los terroristas financieros. No se andan con chiquitas. Así que, ¿hasta dónde cree que llegarían si, por ejemplo, localizasen a un cleptócrata que vive ahora en Vancouver y que se ha comprado 15 propiedades por un valor de 500 millones de dólares? ¿Cree que tomarían una solución extrema? Sí, es posible, pero me gustaría puntualizar algo sobre su última intervención. Es posible que personas como Jamie Dimon o Lloyd Blankfein no fuesen investigados en China. Tenemos que añadir un matiz más exacto aún, y es que todo depende del bando al que pertenezcas. Xi Jinping se ha enfrentado a las facciones de Jiang Zemin porque no quiere tener nada que ver con las persecuciones de los partidarios de Falun Gong, que Jiang Zemin comenzó en su momento. Está utilizando todo este poder para llevar a cabo las purgas en el bando de Jiang Zemin. Todo el mundo en China es corrupto, pero solo las empresas y los partidarios del bando de Jiang Zemin, o al menos los pesos pesados como Zhou Yongkang, Bo Xilai o el jefe de la oficina 610, están siendo objeto de esta purga, mientras que a muchos otros que también pueden haber malversado fondos se les trata con benevolencia. Así que todo depende del bando al que pertenezcas. Muy bien, Valentine Smith de The Epoch Times. Muchas gracias. Gracias, Max. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser, este es Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Valentine Smith. Para contactar con nosotros, escriban un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.